Buenas, ¿cómo va? Buenas noches, profe. Te dejaron solita hoy. ¿Qué pasó? 20:15 y no tenemos quórum. ¿Eh? Debe ser porque los chicos hoy rendían penal. Ah, ¿estarán rindiendo todavía? Hola, profe. No, creo que era la tarde, pero capaz Hola que María están Florencia, ¿cómo estás? cansados. Capaz que están Bueno, cansados. bueno, Claro, bueno, estaba bueno. pidiendo penal. Está muy bien. Bueno, igual la hacemos, así queda grabada, ¿no? O sea, obviamente porque ustedes dos, aparte lo valen, claramente, la clase, pero de paso queda grabada para los que la puedan ver después. Igual, bueno, nos queda terminar el módulo 6 porque ya va a ser la última clase que tengamos. Exacto. Antes, Sí, ayer le antes. preguntamos eso al doctor Jiménez y nos dijo que en todo caso, si necesitábamos una clase de repaso, te la pidiéramos a vos, Doc. Y Porque yo ya estoy, no nos queda, ya no nos queda no nos toca con Char, con la doctora Char, así que ya iríamos directamente el jueves al examen. sí, yo estoy un poco apretado, bueno, podría ser el martes. En todo caso, hagamos una cosa, no sé cómo podemos hacer para comunicarnos si quieren una clase de repaso. No, preguntamos, Eh, pregunto en el chat, Doc, ¿eh? Pregunto en el chat Claro, si bueno, profe, no, se si puede no, si no preguntar en el grupo de humanos. pregunten. Igual, ah, cualquier cosa, me mandan un mensaje por la plataforma y no es necesario que lo decidan ahora, digamos. Yo, a ver, las clases de repaso, les cuento, yo no, me encanta hacer clases de repaso, me entretiene mucho. Y aparte, por ahí sirven de ayuda. Ahora, sirven de ayuda cuando llegan con algo leído, digamos, ¿no? Por ahí no les sirve si no han leído nada, qué sé yo. Bueno, o les sirve menos, no es que no les sirve. Eh, porque la idea es despejar dudas, bueno, es crearle dudas a los profesores, por ahí. Nos crean dudas a nosotros. Pero nada, va por ahí más que nada. Consúltenlo y si no lo definimos ahora antes que termine la hora, no hay problema, lo definimos, me mandan un mensajito por la plataforma. bárbaro, Ya les gracias, Doc. digo, yo podría ser solo el martes a esa hora, 20:15 y les diría 23, más cerca de 20:30 por ahí, pero eso de última, el horario fino fino lo definimos ahí. Total, son clases que no duran tampoco 1 hora y media, por ahí con 45 minutos o 1 hora, nos despejamos las dudas que tengamos y listo. Bueno, arranco entonces. Perdón, ahí en el chat, Pablo, estábamos hablando de eso, Pablo. Si hay, puede ser que se dé el martes. Denme un minuto, que tendría que compartir pantalla. Habíamos empezado a ver tortura, ¿no? Sí, profe. Perdón. Habíamos
No sé, no recuerdo bien hasta dónde habíamos llegado. Más o menos, a ver. Habíamos llegado hasta acá, ¿no? Estábamos en la cuestión de la tortura en el orden internacional, me parece. Sí, esto lo vimos. Esto lo vimos, perfecto. Todo lo que implica torturas para la Sí, lo de Convención la Internacional de la eutanasia, Tortura. todo lo de Sí, la muerte digna, todo eso ya lo vimos. eso lo vimos, correcto. Esto también lo habíamos visto, derecho a la integridad física, psíquica y moral, lo que implicaba la Convención contra la Tortura, la prohibición contra la tortura, que habíamos dicho que era en principio una prohibición casi absoluta. Esto no lo habíamos llegado a ver, es un caso de la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos contra Argentina, es un caso del 2008, donde fíjense, es interesante este caso porque son hechos sucedidos en 1991. Y acá el Estado incumple de alguna manera dos obligaciones. La primera, obviamente, es prevenir la tortura. La tortura, recuerden que siempre va a ser cometida por un funcionario público, ¿no? Entonces, o un funcionario público o un funcionario ligado al aparato público, al aparato paraestatal. La primera cuestión, la primera obligación del Estado, obviamente, es prevenir que eso ocurra. Ahora, si por algún motivo los mecanismos de prevención del Estado fallan y eso sucede, es decir, se generan casos de tortura, lo que es imprescindible es que el Estado investigue y en su caso sancione a aquellas personas que hayan cometido estos actos. Fíjense que en este caso es una obtención de una confesión mediante tortura y durante 13 años Juan Carlos Bayarri es detenido digamos, está privado de su libertad, ¿no? Entonces, fíjense, el Estado argentino, dice la Corte, no ha provisto de una respuesta judicial adecuada al señor Bayarri respecto a la responsabilidad penal de los autores, ni lo ha remediado de algún modo por las violaciones sufridas. Es decir, por un lado no investigó y por otro lado tampoco, o sea, los efectos que tendría que haber tenido una investigación sobre las torturas es básicamente dejarlo absuelto, digamos, libre de culpa, porque está claro que obtener una condena mediante una confesión obtenida bajo torturas es claramente ilegal. Digo, es interesante, hay muchos casos, digamos, en el sistema interamericano, pero es interesante este contra la Argentina, porque fíjense que ya fue en 1991, donde teníamos casi 8 años de retorno a la democracia, donde estábamos ya dentro del sistema interamericano, si bien no teníamos la reforma constitucional, habíamos suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos y los pactos de derechos civiles y políticos de la ONU, entre muchos otros tratados internacionales, y así todo se generan estos hechos, digamos, porque no es fácil romper esa tradición en la cual se fueron formando las diferentes Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en nuestro país desde décadas antes, ¿sí? Particularmente la policía a partir de la década del 30 en Argentina es donde se generaliza de alguna manera la práctica de tortura o de tratos inhumanos, hoy le denominamos tratos inhumanos y crueles, como método sistematizado, ¿no? de intervención de la fuerza. Entonces, bueno, es muy difícil romper eso. Por eso una de las reparaciones también del sistema interamericano, esto lo van a ver, reparaciones vieron en la unidad 4, ¿no? Sí, Tipos ya de lo vimos. reparaciones. Por eso, bueno, una de esos tipos de reparaciones siempre es no solo cambiar la legislación, que en este caso en Argentina claramente era una legislación que no era necesario modificarla porque protegía el bien jurídico, que era la integridad física de las personas, sino que además es necesario
instrumentar mecanismos de educación de los funcionarios públicos y de las fuerzas de seguridad, y eso siempre son tipos de reparación muy importantes en el sistema interamericano, porque lo que se intenta fundamentalmente a partir de la actuación del sistema interamericano, como de otros de protección internacional de los derechos humanos, es que estos hechos no vuelvan a ocurrir, ¿sí? De hecho, de la misma época, 1991, salió el año pasado una condena también contra Argentina por prejuicios en las detenciones policiales, ¿no? Es otro tema, no es exactamente el mismo, pero les quiero decir que no es, digamos, no son casos de construcción sencilla, ¿no? Y llevan muchos años. Bueno, esto ya lo habíamos visto, sí, esto me acuerdo que lo Profe, ¿qué habíamos caso visto, que es en la el del ¿Cuál? año pasado? Prieto, Fernández Prieto, ya te digo bien, dame un segundo que te digo los dos casos. Uno es Fernández Prieto, aparte son interesantes porque son casos de Mar del Plata. Uno es un caso de Mar del Plata. Dame un segundo que tengo el machete acá a mano, justo, de casualidad, ¿eh? No se crean que esto puede pasar muy seguido. Pero los casos digamos, son dos casos similares tratados en la misma causa, que es Fernández Prieto y Tumbeiro, ¿sí? Del año pasado. Perdón, Fernández Prieto y... Tumbeiro, Ah, ok, gracias. así como suena. Son muy interesantes esos casos, pero bueno, digo, no son específicamente de lo que viene el caso ahora, pero justo son de la misma época, así que tampoco es casualidad. Bueno, de esto les quería contar el otro día, porque pasamos a torturas y a tratos crueles y tratos crueles, ¿no? Tratos crueles, inhumanos o degradantes. Voy un cachito para adelante. ¿Qué consideramos tratos crueles? Además de la tortura, que tiene una definición específica. Recuerden, en estos casos englobamos bajo tratos crueles, inhumanos o degradantes el uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida, constituye un atentado a la dignidad humana en violación al artículo 5 de la Convención, que es el que estamos viendo, ¿no? Recuerden que acá un uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario, ¿para qué? Bueno, para, si es necesario por las fuerzas de seguridad, neutralizar la acción de alguien o que está cometiendo un delito o que está cometiendo un atentado contra la persona de los funcionarios públicos que lo están custodiando o de terceros, ¿sí? ¿Por qué sueles, digamos, esto es una práctica, a ustedes, digamos, a nadie le va a sorprender esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay alguien que tiene que ser detenido y que se resiste, ¿sí? Cuando es detenido, una vez que ya está detenido, sigue siendo golpeado, por ejemplo, o golpeada. Bueno, eso es claramente un trato cruel. ¿Por qué? Porque ya no es un uso estrictamente necesario, ¿sí? Porque ya está detenida la persona. Lo que se está haciendo ahí, en general, es un castigo, digamos, ¿no? Por la acción tomada, no importa cuál sea, si fue resistencia a la autoridad, si fue... el problema, bueno, no me quiero explayar, digamos, porque las situaciones son muy complejas, aparte de esto ustedes después los ven en otras materias, pero el problema es que muchas veces eso también se da con personas que tienen, bueno, problemas, por ejemplo, o problemas, digamos, mentales o problemas de consumo, ¿sí? Entonces, en realidad se está haciendo un trato cruel que lejos de poder poner a una persona en una situación de razonar sobre lo que hace o lo que hizo, al contrario, lo único que hace es profundizar, digamos, una violencia física innecesaria, ¿sí?
a ver, claramente pensemos en los casos como los de Chano, ¿no? Digo porque es uno de los últimos que vimos, pero generalmente hay, como las personas que tienen problemas de consumo, obviamente están en principio fuera de toda razonabilidad. Lo que sucede es que una vez que están reducidos, las acciones en contra que generan contra eso suelen ser tratos crueles. Pero voy un poquito más arriba, porque les quería contar esto, la relación entre tratos crueles también y torturas. Y con una mirada de perspectiva de género. Recuerden siempre que estamos hablando de, en estos casos, ¿sí?, de personas que están bajo la custodia de las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas de un país, es decir, de funcionarios públicos que tienen que cumplir el deber de legalidad, ¿no? Por lo tanto, y que tienen, digamos, obviamente tienen que tener una relación de cuidado con esas personas, porque más allá de que estén detenidas, esto lo hemos repetido ya un par de veces, si no me equivoco, son personas que están bajo el cuidado del Estado, bajo la responsabilidad del Estado, porque no pueden estar en otro lado. Entonces, los que son garantes de la vida y de la integridad de esas personas es el Estado a través de sus funcionarios. Entonces, la contradicción surge acá claramente cuando suceden estas prácticas. ¿Qué pasó en el caso de penal? Lo voy a hacer muy, muy rápido. Penal Miguel Castro versus Perú. Era un penal donde estaban alojadas personas que habían sido acusadas o condenadas por actos vinculados con las guerrillas peruanas, Sendero Luminoso fundamentalmente, una guerrilla particularmente cruel, digamos, que actuó en la década del 80 y de los 90 en Perú. Bueno, acá se produce un motín en esta cárcel y había mujeres en la cárcel, ¿sí? Y estas mujeres son, obviamente, bueno, el motín es reprimido, hay muchos muertos, pero lo interesante de este caso es que la Corte trabaja la cuestión de la perspectiva de género, diciendo, como ven acá, ¿sí?, como ejemplos del carácter integral de género en el tipo de tortura utilizado y las secuelas sufridas por las mujeres, la representante destacó, la representante ante el caso ante la Corte, ¿no?, destacó el tipo de insultos dirigidos a las prisioneras, ¿sí?, ustedes no son mujeres sino lesbianas, terrucas, feas, bueno, la manera como eran golpeadas, por ejemplo, mujeres embarazadas golpeadas en sus estómagos, y el régimen de prisión que les negó acceso a artefactos propios del cuidado femenino, ¿no? La relación, digamos, de la mujer con sus cuidados y su higiene íntima muy diferente a lo que puede suceder con prisioneros varones. Esto tiene en cuenta primero, por un lado, el ensañamiento de los custodios con las mujeres, porque consideraban que, digamos, tenían casi una doble culpabilidad por el hecho de haberse involucrado en movimientos guerrilleros, pero además por ser mujeres, que tienen otra función social, claramente, que no es la de intentar, aunque sea por la vía equivocada, cambiar las condiciones de la sociedad, ¿no? La función que tienen es básicamente cuidar el hogar, cuidar los hijos, y mantener calmos a sus maridos, por decirlo así de una manera muy caricaturesca, ¿no? Pero fíjense, lo que sostiene ahí el torturador usa cada aspecto de la persona, y en el caso de la mujer su propia identidad femenina es usada como arma. Esto es muy interesante, insisto, en este caso hay un artículo de donde yo saqué la sentencia en sí es muy interesante porque, insisto, hace lo que se llama una fertilización cruzada, es decir, trae nociones de la Convención de Discriminación contra la Mujer, de la Convención de Belén do Pará también, para traer esa perspectiva de género en el caso que se tiene que juzgar, digamos, la violación a los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, ¿sí? Pero se apoya en el cuerpo de derecho internacional de los derechos humanos para complementar esas visiones. Esto es muy, muy interesante. Digo, ese artículo
no para estudiarlo por ahí como obligatorio para el examen, pero si a alguna le interesa, lo voy a dejar también en la plataforma. Y fíjense, esto es de la semana pasada apenas, ¿sí? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone en el centro de atención un hecho sucedido en la comisaría de Tucumán, donde se murieron 4 mujeres que estaban detenidas, y fíjense, perdón, lo que dice ahí, que de acuerdo con, se murieron en un incendio, ¿no? Recuerden ustedes que acá la responsabilidad es del Estado, ¿sí? Más allá del Estado en Tucumán, digamos, porque obviamente las fuerzas policiales en este caso responden a la provincia de Tucumán, digo, el Estado nacional es el responsable ante el sistema interamericano, y fíjense que hay lo que dice ahí, digamos, que en principio el centro de detención carecía de elementos de protección ante incendios, las instalaciones eléctricas no se encontraban en buenas condiciones, y condiciones de hacinamiento y deplorables condiciones de detención. Bueno, esto, si no se resuelve en el marco interno, si no se resuelve en el marco interno, es decir, si no hay una respuesta adecuada del Estado argentino investigando los hechos, ¿sí? Investigando, digamos, seriamente los hechos, asumiendo las responsabilidades que puedan tener los funcionarios a cargo, ¿sí? Y obviamente indemnizando a las víctimas, estamos ante un posible caso el día de mañana en el sistema interamericano, ¿sí? Estos son los famosos casos que decimos, bueno, si no se resuelven correctamente mediante los mecanismos judiciales internos del país, pueden repercutir el día de mañana. Esperemos que no, esperemos que, o sea, hay una primera obligación de cuidado que ya se violó, eso está claramente, claro, ¿no? Más allá de cómo haya sido el caso, de lo que sostiene acá la comisión, fíjense que esto es del 23 de septiembre de 2021, para ver la vigencia de algunas de las cuestiones que suelen surgir. Bueno, acá estaba lo que decíamos de la definición de tratos crueles, ¿sí? Ejemplos de tratos crueles. Una incomunicación durante la detención que no sea necesaria, o que no esté, primero que no esté judicialmente determinada, y que no sea necesaria a los efectos de lo que es una investigación penal, ¿no? Es decir, una incomunicación como castigo. La exhibición pública en traje infamante, ¿no? Esto lo vemos mucho en Estados Unidos, el famoso traje naranja. El aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, eso es parte también de los sistemas en Argentina, de lo que llamamos castigo, celdas de castigo, ¿sí? que se da muy habitualmente. Los golpes y maltratos, los golpes, bueno, lo que hablamos recién, pero los maltratos como el ahogamiento, que también es muy común, lamentablemente. Bueno, la intimidación por amenaza de otros actos violentos, o las restricciones al régimen de visita, por ejemplo, personas detenidas que por algún motivo le dicen, bueno, hoy no tenés visitas, los familiares se acercan al centro de detención y le dicen, por ejemplo, no, Palacios hoy no tiene visitas porque, por ejemplo, está en buzones, es decir, está castigado, o cometió tal infracción, etcétera, etcétera. Eso cuando se torna, es decir, cuando se torna arbitrario, porque puede haber situaciones en las cuales alguna de estas acciones, los golpes y los maltratos no, obviamente, la intimidación por amenaza de otros actos violentos menos, la exhibición pública menos, pero los otros actos hay circunstancias en que puedan tener su fundamento legal, bueno, en ese caso podrán ser tenidos en cuenta. Ahora no, claramente, cuando son arbitrarios, ¿no? Otros ejemplos. Profe, entonces Sí. cuando no se logra resolver un caso acá en Argentina, ¿esto ya pasa a la Corte Interamericana? ¿Sería así? No siempre, lo vamos a estudiar en la segunda parte.
El caso va a pasar al sistema, que puede ser el sistema interamericano, puede ser el sistema ONU, ¿no? Pero pensemos en el sistema interamericano, que para nosotros es el más predominante, porque hay una corte que puede dar una sentencia de obligatorio cumplimiento para el Estado. ¿Qué es lo que suele suceder? Si no hay una investigación exhaustiva y una reparación que satisfaga a las víctimas, lo que puede llegar a pasar es que las víctimas presenten ese caso en el orden internacional, una vez que se cumplieron todos los pasos en el orden interno, ¿sí? Por ejemplo, pongámosle que no investiguen bien qué pasó en esa comisaría y las víctimas están en desacuerdo, obviamente, con eso, que nadie resulte culpable, que no haya ninguna responsabilidad penal, digamos, y los familiares de las mujeres detenidas consideren que debería haber. El caso va a llegar por vía de apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algún momento. Va a ir en el orden interno por la provincia de Tucumán, ¿no? Y en algún momento va a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí la Corte Suprema va a decir, obviamente, si el caso hay que investigarlo, es decir, si se actuó correctamente la justicia de Tucumán o no. Pongámosle que la Corte Suprema Argentina diga, no, la verdad que acá se hizo todo lo posible, y cierran el caso, o si no, la Corte Suprema, me estoy adelantando acá, discúlpame, Ivana, me preguntaste, Romina, que no me acuerdo que me preguntó, pero no importa, cualquiera. Romina. La Corte Suprema Argentina también puede decir, no, acá no es necesario que yo intervenga porque, digamos, no abro lo que se llama el recurso extraordinario federal porque ya la respuesta la dieron en la provincia, sea la que fuera, y listo. Bueno, ahí se terminaron las instancias en el orden interno. Si las víctimas, en este caso los familiares de las víctimas, no están contentas con esa decisión y piensan que hay alguna violación de las obligaciones a cargo del Estado, pueden recurrir al sistema internacional. Van primero a la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana va a revisar el caso, le va a dar traslado al Estado, va a sentar al Estado y a los familiares de las víctimas y les va a preguntar si quieren llegar a alguna solución amistosa. Si no hay ninguna solución amistosa, la comisión ahí va a determinar si hubo violación por parte del Estado o no. Y si hubo violación, va a determinar lo que serían las reparaciones. Y ahí el Estado las puede cumplir o no. Y si el Estado no las cumple, porque considera que no incumplió ninguna obligación, ahí la comisión puede elevar el caso a la Corte. Yo lo dije en 3 minutos, creo. Igual lo van a tener que estudiar después en una bolilla más larga y más detallado. Lo dije en 3 minutos. Bueno, estos pueden ser, como en los casos que vimos, por ahí 10, 15 o 20 años. Pero fue una consulta, que con respecto a lo que preguntó la compañera, pues yo tengo la misma duda también. Siempre tiene que seguir esa vía, digamos, primero en el territorio y después, o en el caso, por ejemplo, pienso, cuando hubo, por ejemplo, no había Estado de Derecho, en la época de la dictadura, en ese caso no se puede hacer. Lo que pasa, no, mira, nos estamos yendo de tema, pero te la voy a contestar primero porque está bueno para pensarlo integralmente. Nos estamos yendo de tema, digo, porque es un tema que vamos a profundizar en la segunda parte, pero está buenísimo lo que están preguntando. Primero, tengan presente que en la época de la dictadura, Argentina todavía no había suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea que en principio este sistema no nos aplicaba, el sistema, digo, de poder recurrir a la Corte. Pero sí nos aplicaba el sistema de recepción de denuncias individuales ante la Comisión Interamericana. Y eso generó, durante la dictadura, que como la Comisión Interamericana recibió muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos en Argentina, si bien nosotros todavía no estábamos en la convención, pero Argentina, a pesar de estar en dictadura, estaba dentro de la OEA, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA, ante tantas denuncias que se recibieron entre el 76 y el 79, la Comisión Interamericana mandó una comisión a la Argentina, que fue famosa, insisto, lo vamos a estudiar en la segunda parte. Igual
lo vimos la clase pasada con Cerillo. Ah, bueno, fantástico, claro. Justo Bueno, el tema. eso fue lo que sucedió, bárbaro. Argentina estaba dentro Una del pregunta, sistema. profe, igual, Sí, que va a delatar mi ignorancia. O sea, esto es, no, estaba adherido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no estaba adherido a ¿cuál? a la Convención Americana de Derechos Humanos. No es ignorancia, Ivana, es que todavía no lo vimos en detalle, lo vemos en la segunda parte nosotros. Quizás lo tendríamos que ver en la primera para que cerrara todo mejor, pero bueno, fraccionar las unidades de análisis nos lleva a eso, ¿no? El tema, te lo explico muy rápidamente. ¿Cómo? Perdón, ¿qué es en el 94 que nos adherimos cuando se le da No, jerarquía no. constitucional? Ah, En el 84 nos adherimos y en el 94 le damos jerarquía constitucional. bien. Pero explico esto muy breve. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA y es la encargada de monitorear el efectivo cumplimiento de los derechos humanos en todo el ámbito de la OEA. Y la OEA abarca 35 países de América, incluidos Estados Unidos, Canadá, Cuba ahora, que estuvo suspendida durante muchos años, pero que ahora está de nuevo en el sistema, Venezuela, Chile, Uruguay, bueno, Trinidad, Tobago, etcétera, etcétera. De esos 35 países, hay algunos que además están en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que nosotros más manejamos y que consagra estos derechos que estamos viendo, que le llamamos derechos civiles y políticos más que nada, y que además trae el otro órgano del sistema, que es la Corte Interamericana. Pero no todos los países están adheridos a la Convención. Sí, todos los países están monitoreados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parece un trabalenguas, pero nada, hay que acostumbrarse un poquito, ¿no? Entonces, en el 79 Argentina no estaba no había suscrito todavía la Convención Americana. ¿Por qué? Porque habíamos vivido durante muchas dictaduras, digamos, la Convención Americana se aprueba en el 69, ¿sí? Y va a entrar en vigencia en el 79, cuando se deposita no me acuerdo si eran 10, si era la 10ª ratificación, no me acuerdo bien cuántas ratificaciones requería, pero recién va a entrar en vigencia en el 79 la convención. O sea, nosotros estábamos en dictadura, así que mal la iban a ratificar, ¿sí? Los hombres fuertes de la dictadura. Entonces, por eso todavía no entramos en el sistema de la Corte. ¿Qué pasó? 10 de diciembre de 1983 tenemos democracia, y una de las primeras leyes que sale los primeros días si no me equivoco, de enero de 1984, o de febrero, no me acuerdo bien, es la ratificación de la Convención Americana. Entonces ahí nosotros sí ratificamos la Convención, adherimos a la posibilidad de que el Estado sea llevado ante casos individuales ante la Corte Interamericana, ¿sí? Y en el 94 damos un pasito más y ya la Convención Constituyente le otorga jerarquía constitucional a este tratado y a otros que ustedes ya conocen también. ¿Se entiende ahora más o menos cómo era el juego? Por eso digo, el caso de Tucumán puede llegar, si seguimos todos estos pasos, el día de mañana a una recomendación que se cumpla o no de la Comisión Interamericana, y si no se cumple, a una condena ante la Corte Interamericana. Si la Corte Interamericana considera que hubo incumplimientos, porque puede ser que se realice la audiencia y se muestren las pruebas y la Corte considere que no. Es raro que la Corte tenga un concepto que discrepe con el de la Comisión, ¿no? A veces discrepan parcialmente, la Comisión encuentra más violaciones o menos violaciones y la Corte, pero bueno, no me quiero adelantar, esto lo van a ver en la segunda parte. Nada más, para ya que estamos. A ver, Dale. la Corte juzga, ¿no? Sí.
es corte. ¿Y la comisión investiga? ¿Sería así la diferencia? Sí, está muy bien, está muy bien lo que vos decís, sí, exacto. De hecho, una cosa más para que les quede grabado también para la segunda parte. Los casos solo llegan a la corte por propuesta de la comisión. Yo puedo llegar ante la comisión con mi caso. Se puede hacer todo el procedimiento, y si la comisión no considera que mi caso tiene que ir a la corte, el caso se queda ahí. No puedo ir yo individualmente. Ahora, si la comisión dice sí, el caso X contra Argentina va a la corte, ahí X, el que reclama, ahí sí se constituye como parte, pero solo si la comisión le abre la puerta, digamos, de alguna manera. Insisto, todo esto es un resumen rápido porque lo van a estudiar bien en otro. Bueno, otros ejemplos les decía, por ejemplo, que son casos jurisprudenciales argentinos, ¿no? Meter a un detenido en el baúl de un auto policial para trasladarlo, por ejemplo, porque es más seguro, o porque no tenemos condiciones para trasladarlo en otro lado, para que no se nos escape, lo metemos en el baúl. Bueno, no sé, eso es un trato inhumano cruel. Dar atención médica insuficiente, ¿sí? Es otro trato inhumano y cruel. Padecimientos a los familiares, esto es muy común en las visitas, ¿sí? Que a los familiares los hagan padecer física y psíquicamente a veces esa visita, como si fuera poco tener que ya, digamos, trasladarse al lugar de la detención, que en algunos casos es muy complejo, etcétera, etcétera. Bueno, digo, son otros ejemplos, ¿no? Vamos al otro artículo, al 6, ¿sí? La prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Voy medio rápido, esto no genera... Solo señalar algunas cositas. Acá es como está delimitado en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Está claro que para nosotros en la Argentina la prohibición de la esclavitud en realidad comienza, si quieren, en 1813, ¿no? Con la Ley de Libertad de Vientres, que en realidad no prohíbe la esclavitud, pero indicaba que, no sé si lo recuerdan, que todo hijo de esclavo nacido en Argentina iba a ser persona libre. Y en 1853, sí, efectivamente, ya la Constitución Nacional original menciona que en el artículo 15 en la nación argentina no hay esclavos y que la compra y venta de personas es un crimen, ¿sí? Esto nos generó bastante lío con Brasil, que va a tardar casi 3, 4 décadas más en abolir la esclavitud, ¿no? Y que va además, en Argentina no hubo un sistema, en el siglo XIX, el sistema productivo argentino no se basó nunca en el trabajo esclavo. Eso no quiere decir que no había trabajo esclavo. Sí hubo trabajo esclavos, sobre todo doméstico, pero no había un sistema de producción que se basara en el trabajo esclavo. En cambio, en Brasil sí. Por eso es notable la diferencia, como sucedió en Estados Unidos, bueno, historias más o menos que se conocen. Obviamente que es una prohibición absoluta, que es la servidumbre, bueno, perdón, vamos a esto. Tenemos esclavitud o servidumbre y trabajo forzoso. Fíjense que están en el punto 1 y en el punto 2, ¿no? Y fíjense que el punto 1 además obviamente incluye a la trata de mujeres, prohibidas en todas sus formas. Trabajo forzoso obligatorio. Vamos a la definición perdón, acá. Trabajo forzoso. ¿Qué es el trabajo forzoso? Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual el dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Esto, fíjense, es el convenio de la OIT de 1930, incluso antes que se formara las Naciones Unidas. La OIT es la organización internacional, en este caso, más antigua, se forma en 1919, en el marco de los acuerdos por la Sociedad de las Naciones, y sobrevive, la Sociedad de las Naciones no sobrevive, digamos, fracasa,
digamos, a mediados de la década del 30 y finales de la década del 30 con la declaración de la Segunda Guerra Mundial, pero la OIT continúa como organización internacional y es hoy por hoy la organización internacional de este tipo, digamos, más antigua. Es un convenio de 1930. Hay otro de 1957 que refuerza, digamos, de alguna manera la obligación de los estados de erradicar el trabajo forzado. Fíjense, lo que son las excepciones, ahora las vamos a ver más en detalle, ¿sí? En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de libertad acompañado de trabajo forzado, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por el juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar la dignidad ni la capacidad física e intelectual del recluido. Esto tiene que ver más en sistemas penitenciarios como el estadounidense, ¿no? Donde la obligación del trabajo por parte de los reclusos es toda una tradición. En el sistema argentino, digamos, la pena nunca estuvo en general ligada a trabajo forzoso y el trabajo al revés, ¿no? En el sistema penal argentino, el trabajo se ve como una forma, digamos, de reinserción y es voluntario por parte de los reclusos, ¿sí? Bueno, pero esta manda está obviamente pensado para incluir a varios países. Y las excepciones que trae es que los trabajos o servicios que se exijan normalmente a una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución normal dictada por la autoridad judicial competente no serán trabajos forzosos, ¿no? Bueno, una serie de requisitos de cómo se deben cumplir, ¿sí? En el caso que se efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañía o personas jurídicas de carácter privado. ¿Esto para qué? Bueno, para que no sean, digamos, las personas privadas de libertad moneda de cambio para el trabajo, para trabajo gratuito, ¿no? Puede haber trabajo forzoso en el marco del servicio militar, ¿sí? Y puede llegar a haber trabajo, fíjense, no sé si vieron objeción de conciencia, me parece que no, ¿no? Todavía. Pero en el caso de que hubiera objeción de conciencia a portar armas y a formar parte de las Fuerzas Armadas, lo que puede suceder es que a la persona en ese lugar le obliguen a cumplir ciertas tareas, digamos, como dice ahí, de servicio nacional, ¿no? Bueno, tampoco es trabajo forzoso el servicio impuesto en caso de peligro o calamidad, o el trabajo o servicio que forme parte de obligaciones cívicas, qué sé yo, ser presidente de mesa, por ejemplo, ¿no? Acá están, fíjense, las excepciones que también trae el convenio, el convenio de 1930, que son similares: servicio militar obligatorio, obligaciones cívicas normales, trabajo penitenciario bajo ciertas condiciones. Siempre ese trabajo obviamente tiene que ser digno, no puede ser digno en el sentido de que no puede ser un trabajo de explotación física, un trabajo en condiciones que generen tratos inhumanos y crueles, etcétera, etcétera. El trabajo realizado en caso de fuerza mayor, fíjense que también esto participa el artículo 6 de las excepciones, y pequeños trabajos comunales o dentro de la comunidad. Servidumbre. Esto, digamos, está claro que la figura de esclavitud es, hoy por hoy, no resiste ningún tipo de legalidad, pero lo que se habla de la servidumbre, se habla de servidumbre como la esclavitud moderna, es decir, fíjense la definición: utilización de los servicios de un ser humano para el trabajo, violando su dignidad, integridad personal y libertad, entre otros derechos inherentes a la persona humana.
fíjense que nosotros tenemos el artículo 140 del Código Penal, que de alguna manera protege esta, digamos, toma como bien jurídicamente protegido la dignidad de las personas en este punto, ¿no? Y fíjense que pone una pena de entre 4 y 15 años al que redujera a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella, ¿sí? En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzosos o a contraer matrimonio servil. Fíjense que hay varias de las, digamos, de las conductas típicas que se podrían dar en este caso, y que es una pena bastante importante porque arranca un mínimo de 4 años. Ustedes piensen que cuando una pena arranca de un mínimo de 4 años, ya estamos hablando de un delito que en principio no puede ser de condena de ejecución condicional. Es decir, no sé si vieron penal, bueno, algunos de sus compañeros están rindiendo, ¿no? Pero cuando un delito tiene un mínimo de 4 años, si hay una condena, por lo menos va a ser esa condena, aunque sea la primera de esa persona, va a tener que ser de pena de cumplimiento efectivo, ¿sí? Aunque sea al mínimo. Porque para haber una condena, lo que se llama condena de ejecución condicional, aquella pena en que la persona puede cumplirla, digamos, estando en libertad y bajo ciertas condiciones, tiene que ser una pena de menos de 3 años de prisión, ¿sí? Así que, digamos, es fuerte acá la protección que trae sobre ese hecho. Y bueno, fíjense, acá hay un caso que por ahí les suena a ustedes, ¿sí? Es un caso, si no me equivoco, que llega a juicio dentro de poco, o tendría que estar en juicio, no recuerdo ahora, el otro día escuché algo, pero no estoy seguro, ¿sí? En este caso, bueno, era una, digamos, un grupo de personas, digamos, ¿no? Que tipo, vamos a llamarlo secta, no sé, esa palabra me da, me genera cierto ruido, pero permítanme que lo planteemos así, con un número de víctimas, fíjense, muy alto, ¿no? A 33 personas. Y fíjense que los delitos siempre son en general, obviamente, en concurso real y llegan, digamos, se expanden mucho más que solo la figura de reducción a servidumbre, ¿no? Esto es uno de los casos. Hay otros casos en el ámbito del trabajo, ¿no? Bueno, trabajo forzoso ya lo vimos. ¿Vamos bien hasta acá? Con este tema. Y fíjense, fíjense este caso del 2018, 2016. Del 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que la Corte condena a un Estado. Ustedes recuerden que la Corte Interamericana en este caso siempre va a condenar a los Estados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por lo que sucedía en la hacienda Brasil Verde, que está en el estado de Pará, en Brasil, una explotación agrícola, ¿sí? Donde se detectaron prácticas, como dicen ahí, la noticia de esclavitud moderna y tratas. Y fíjense, esta es la noticia, ¿no? Para que vean en el diario, en el diario El País de España, pero fíjense, cuando vamos a lo que fue el caso en sí, por qué cobra tanta relevancia esta sentencia. Porque hasta ahora la Corte no había tomado, no había declarado todavía una sentencia por esclavitud o reducción de la servidumbre o esclavitud moderna, sobre todo no cometida por funcionarios del Estado, sino acá los que cometen este acto son obviamente una explotación particular. Fíjense, el contexto es decenas de miles de trabajadores,
sometidos anualmente a trabajo esclavo, ¿no? Ustedes piensen en una hacienda gigantesca en el norte de Brasil que produzcan, por ejemplo, caña de azúcar, que obviamente tiene trabajadores temporarios, ¿sí? ¿Qué sucedía? Bueno, amenazas de muerte en el caso de que quisieran abandonar la hacienda, por eso estamos hablando de reducción a servidumbre en un trabajo esclavo, es decir, retención en forma involuntaria, el impedimento de salir libremente. La falta de salario o la existencia de un salario ínfimo, ¿sí? Esto es una práctica muy habitual, era una práctica inclusive en los establecimientos agrícolas argentinos en la década del 30, del 40, y hasta en algunas ocasiones, muchos años después también, donde no se les pagaba, sino que se les daba, por ejemplo, no estoy hablando de este caso que sea el de la Hacienda de Brasil, sino estoy hablando de los casos argentinos, que se le daba vales para canjear en las propias proveedurías de la Hacienda, con lo cual en realidad estaban intercambiando solo trabajo por supervivencia los trabajadores, ¿no? Y obviamente que no les permitía luego tener la libertad de por ahí irse a trabajar a otro lugar porque no tenían para la mínima subsistencia. Bueno, algo parecido parecía acá, pasaba acá, con la falta de salario, la existencia de un salario mínimo. El endeudamiento con el hacendado, es decir, el propio hacendado para el cual los trabajadores estaban trabajando les generaba deudas. ¿Por qué? Bueno, porque le daba o alimentos, o herramientas, o vestido, vivienda, que se la cobraba aparte, y por eso le generaba ese endeudamiento, ¿sí? Bueno, la falta de vivienda, alimentación y salud digna, es decir, no tenían ningún tipo de protección de nada. Ustedes piensen, para que nos situemos en este lugar, digamos, de la descripción de los hechos del caso, aparte, a ver si lo tengo por acá, que es muy, perdón. Muy detallado, eso no me salía, perdón. Bueno, no lo tengo justo abierto el archivo. Pero esto fue, no sé si ustedes recuerdan la Patagonia rebelde, o la Patagonia trágica, los hechos de la Patagonia en la década del 20. ¿Les suena? Sí. Bien. Osvaldo Bayer, digamos, es la referencia ahí. Esto es básicamente lo que generó esa huelga en esos años en la Patagonia. Eran condiciones de trabajo muy parecidas a los que se describe acá a finales de la década del 80 y del 90. Fíjense lo que es el fallo. Son 164 páginas donde describen fuertemente todas las conductas, ¿no?, que fueron desarrollando en la hacienda. Ahora, insisto con este punto. ¿Por qué va a ser el Estado brasileño el condenado, cuando los hechos son realizados por parte de un particular? Bueno, básicamente porque el Estado es el garante de estas cuestiones. Pero, perdón, porque me dispersé. Vamos siguiendo la línea, fíjense. Nuevamente, retomamos, dice, esta situación sería presuntamente atribuible al Estado, pues tuvo conocimiento de la existencia de estas prácticas en general, y específicamente en esa hacienda desde 1989. Y a pesar de dicho conocimiento, no habría adoptado medidas ni proveído a las presuntas víctimas de un mecanismo judicial efectivo para la protección de sus derechos, la sanción de los responsables y la obtención de una reparación. Fíjense nuevamente cómo, como en el caso de los tratos inhumanos, crueles o de tortura, está nuevamente la responsabilidad del Estado por incumplir sus deberes de investigación, de sanción y de reparación. Finalmente se alega la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición de 2 adolescentes, la cual fue denunciada ante autoridades estatales el 21 de diciembre de 1988, sin que presuntamente se hubieran adoptado medidas efectivas para dar con su paradero.
Y una cuestión más. Fíjense, acá la Corte toma como estándares de la situación de esclavitud, primero, el estado o condición de un individuo. ¿En qué sentido? Bueno, obviamente no puede decidir libremente dejar de trabajar ahí, no puede retirarse porque obviamente lo persiguen y lo retornan a la hacienda, o en ese caso lo amenazan si se va, ¿sí? Y dos, el ejercicio de alguno de esos atributos del derecho de propiedad, es decir, que el esclavizador ejerza poder o control sobre la persona esclavizada al punto de anular la personalidad de la víctima. Esto es muy interesante, porque no hay una situación jurídica de sujeción, pero sí una situación de hecho, ¿sí? Donde, en virtud de todo esto que vimos, digamos, la hacienda, el dueño de la hacienda o las personas encargadas de la hacienda son prácticamente dueños de la vida y y fundamentalmente de la dignidad de estas personas, ¿no? Y el otro estándar interesante es el que vimos recién, digamos. Fíjense, el Estado, en virtud de que el artículo 6 de la Convención dice todo lo que nosotros dice, prohíbe el trabajo esclavo y la servidumbre, digamos, en forma absoluta. Por lo tanto, como el Estado se compromete a que eso no suceda dentro de su frontera, cuando eso sucede implica el deber que tiene el Estado, por lo menos de investigar, primero de prevenir, hay que ver si lo previno, por lo visto no, por lo que vimos más arriba en el resumen del fallo, pero además, si no lo pudo prevenir, por lo menos investigar posibles situaciones de esclavitud, servidumbre, trata de personas y trabajo forzoso, ¿sí? Fíjense, ahí están las obligaciones del Estado. Uno, iniciar una investigación efectiva, de oficio, no necesita esperar ninguna denuncia. Si tiene ese conocimiento, lo tiene que denunciar de oficio, tiene que poner todos los elementos a su disposición para que eso no cumpla, ¿sí? Y cuando existe una denuncia, obviamente, poner también los medios a disposición para que esa denuncia prospere. El punto 2, eliminar toda legislación que legalice o tolere la esclavitud y la servidumbre. Por ejemplo, si existiera una legislación que permite a los hacendados pagar en bonos, ¿sí? O cobrarles por servicios X a los trabajadores, bueno, lo que tiene que hacer es, obviamente, esa legislación adecuarla, ¿sí? Y la tercera, tener una figura penal para este tipo de sanciones. Nosotros la tenemos, lo vimos ahí en el artículo 140 del Código Penal. Y finalmente, realizar inspecciones u otras medidas de detección de dichas prácticas. Finalmente, no, perdón, había una más que es adoptar las medidas de protección y asistencia a las víctimas. Esto también es interesante, ¿sí? Todos estos mecanismos se han ido puestos en marcha, han sido puestos en marcha paulatinamente en Argentina, ¿sí? Hay, por ejemplo, fiscalías de investigación especiales de trata de personas. Bueno, no sé si ustedes lo tienen presente, pero en Mar del Plata, aparte del caso este que mencionamos, ha habido otros casos en producciones rurales que se han investigado, que se han denunciado, que se han, digamos, rescatado a personas que estaban en condición de servidumbre, y se los ha tratado de contener. O sea, ha habido en los últimos años un avance muy marcado de la actuación del Estado en este tipo de cuestiones. ¿Alcanza? Bueno, parece que no, digamos, todavía, ¿no? Hay que profundizarlo, pero está claro que el Estado ya no se puede desentender. Por eso es importante el fallo de la Corte, al enumerar todas estas obligaciones, ¿no? Sobre todo, insisto, la obligación de investigar de oficio, la obligación de dar protección a las víctimas, de dar contención y protección a las víctimas, la obligación de reparar, etcétera, etcétera. Y esto es importante. Sí. En el caso, bueno, Argentina, ¿qué tienen que investigar? ¿El Ministerio Público? Sí, de hecho, en muchos de estos, por ejemplo, la trata de personas, ahora estoy en un terreno que yo desconozco, por ahí estoy metiendo la pata, pero en general la trata de personas es un delito federal, ¿sí? ¿Por qué?
Bueno, porque se asume se asume, digamos, primero porque puede ser interjurisdiccional, ¿sí? Por eso termina siendo federal, pero además está clara la obligación del Estado que recae sobre el Estado Nacional en este punto, ¿sí? Por eso las investigaciones, fíjense que la que vimos era del Fuero Federal de Mar del Plata, la investigación sobre trata en el caso de la secta, y otras que se dieron en el marco de explotaciones agropecuarias en la ciudad también, ¿sí? Así que sí, recae en este caso sobre el Ministerio Público Federal. Insisto que tiene tiene, digamos, dependencias específicas para ese tema. No sé, creadas, la verdad que no recuerdo, pero no es que tengan muchos años, son creadas en los últimos años. Bueno, ¿qué nos queda? Cansancio nos queda, ¿no? Vamos rápidamente con un par de cuestiones. Nos queda derecho a la protección de la honra y la dignidad, el derecho al nombre, el derecho a la identidad y el derecho a la libertad personal, libertad y seguridad personales. No son temas complicados, si lo ven en el libro tampoco es que estén, en este caso, están en el Profe, libro tengo de una Blasic. consulta. Sí, sí. O sea, yo leí estoy leyendo, pero no lo terminé, el manual de Blasic, pero también, o sea, hay que leer el de Jiménez y el de Blasic obligatorio, digamos. O sea, ya sé que hay temas Hay que que Jiménez complementar. trata más, Sí, claro, sí, trata como de otra óptica o diferente, no sé. Lo de estado de sitio, por ejemplo, que hay que estudiar lo de él. Pero bueno, estado de con sitio hay eso que estudiar lo de ya, Jiménez. Sí. claro, hay que estudiar lo de Jiménez. Hay que, con eso, o sea, es un montón igual. Con esos dos manuales más o menos vamos a estar bien, digamos. Sí, sí, Ok. sí. Algún material de las clases también. Siempre son Profe, importantes. por las dudas, el Materiales, recuperatorio es oral, ¿no? Por las dudas. no, el recuperatorio es no, Ya vamos sí. preguntando. No piensen en el recuperatorio. ¿Cómo vamos a pensar en el recuperatorio? Sí, con eso vamos a Estamos andar bien. quemados con Esto, esto, profe. sí, Estamos sí. quemados. Yo rendí esta semana 2 materias. Bueno, vamos. ¿Qué rendiste? Rendí teoría general del proceso y penal. Hoy rendí penal, de hecho. Ah, rendiste hoy penal al final, Sí, bien. por eso somos poquitos. Bien, o sea que podías explicar condena de ejecución condicional mucho mejor que yo. No llegamos, porque estoy en la parte general. Está bien, está bien. Bien. Bueno, Pero puedo tirar el fallo Berbisky. Y surgió, muy yo sé que fue en bien. el Bueno, ámbito nacional, pero de ahí surgió mi duda, porque ahí se trató el tema si era aplicable el recurso extraordinario federal. Así que bueno, ahí sí. surgió. Todo tiene que ver Bueno, con pero todo. sí, todo tiene que ver con todo. Primero, porque el fallo Berbisky, si bien lo van a ver más en detalle en la segunda parte, tiene mucho que ver con tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque en Ah, definitiva ¿lo de lo que vemos se trató acá? fue eso. Ah, buenísimo. No lo vamos a tratar específicamente nosotros, pero el fallo Berbisky lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó a la provincia de Buenos Aires es que tuviera condiciones de detención dignas para las personas bajo su custodia, para las personas privadas de su libertad bajo su custodia. Entre otras cosas, que por ejemplo no podía tener personas detenidas en comisarías Sí, había cumpliendo penas, por menores, ejemplo, como sucedía, había menores de enfermos. edad, Bien. mezclados, procesados con condenados, menores con mayores. Sí, no, es un fallo muy importante. Y tiene que ver con esto, digamos. Pero bueno, cuando vean habeas corpus, lo van a ver más en detalle con la óptica de esta materia. Pero sí es importante. Bueno, derecho
A ver, la provisión, derecho a la protección, a la honra y la dignidad. Voy a hacer un punteo muy rápido, ¿sí? No está específicamente mencionado la honra en la Constitución, salvo en el artículo 29, que ya lo dijimos, que menciona la vida y la honra de los argentinos cuando prohíbe las facultades, el delegar facultades extraordinarias y la suma del poder público de las legislaturas a los ejecutivos, ¿sí? Y por lo tanto lo consideramos también como el derecho a la vida uno de los derechos implícitos. Bueno, ¿qué es la honra? Que es difícil de definir, ¿no? Pero en todo caso es sí un derecho personalísimo e inmaterial, en el sentido de que, bueno, cada uno tiene una consideración también personal de lo que puede herir o no su honor. Ahora, hay siempre una cuestión media en la sociedad, ¿no? El artículo 11 de la Convención reconoce ese derecho, no sé si yo lo tengo por acá, a ver, si no me equivoco. Dice, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad. Bueno, después habla de la protección a las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, después vamos con eso, pero en principio el artículo 11 reconoce, así como honra y reconocimiento de su dignidad. Y eso, digamos, lleva a un bien jurídico protegido penalmente en el sistema argentino que está en el delito de injurias y calumnias, que también lo van a ver cuando vean Penal 2. ¿Qué es lo interesante de este delito? Cuando lo vean en Penal 2, es que una condena a la Argentina en un caso, en el caso Kimmel, generó que nosotros cambiáramos el Código Penal, ¿sí? Entonces, el Código Penal tenía una protección amplia en el delito de injurias, ¿sí? Y como un funcionario público se sintió injuriado por una publicación de un periodista, el sistema argentino lo condenó en base al artículo 109, 109 o 110, ya no me acuerdo, del Código Penal, y la Corte Interamericana consideró que como estaba redactado nuestro tipo penal, ¿sí? Iba en contra de la libertad de expresión y por lo tanto eso generó finalmente que Argentina modificara su legislación y adecuara los delitos de calumnia e injuria para el caso en que hubiera lo que llaman asuntos que guardan relación con el interés público, ¿no? Entonces, en esos casos, digamos, una acción que podría ser una deshonra, como es el delito de injurias, como que es mayormente tolerada. No importa esto igual, no se enrosquen con esto, yo se los comento nada más para que tengan idea de también cómo el sistema interamericano tiene una gran influencia en este caso, ¿no? Y el punto 2 del artículo 11 lo que reconoce es que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y en la de su familia, ¿no? Y esto de alguna manera nos lleva al derecho a la intimidad, ¿sí? Que nosotros lo tenemos protegido en nuestra Constitución original en el artículo 19, ¿no? Recuerdan el artículo 19, no sé si lo recuerdo. Las acciones privadas de los hombres que no ofendan el orden o la moral pública, ni perjudiquen a terceros, quedan reservadas a Dios y exentan de las autoridades de los magistrados. Es lo que consideramos el principio de reserva, ¿no? Bueno, acá, si van al libro de Jiménez, van a ver que él hace una división entre acciones privadas internas y externas,
y las externas privadas y públicas no se enrosquen tampoco mucho en esto, ¿sí? Lo que nosotros, lo único que tenemos que tener claro acá es que la Convención Americana, ¿sí? La Convención Americana protege a las personas de esas injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y en la de su familia en el ámbito civil, a partir de la posibilidad de, obviamente, una indemnización civil, digamos, que está contemplada en nuestro Código Civil y Comercial, y a través de la protección penal, a través de los tipos de calumnias e injurias, que en el caso de asuntos de interés público tienen, digamos, un límite, mejor dicho, tienen ese límite que cuando hay un asunto de interés público, la posibilidad de penalizarlos queda bastante reducida de alguna manera. Bueno, después en el sistema argentino, obviamente ustedes saben, lo vamos a estudiar también como parte de las garantías judiciales en la segunda parte, las prohibiciones a injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio y correspondencia y comunicaciones privadas, ¿no? Esto, no me quiero meter en este lío, pero ahora hay una tendencia también en el sistema interamericano a ver cómo, o a estudiar, mejor dicho, cómo el acceso a datos personales a partir de los sistemas de las tecnologías de información y comunicación podrían llegar a ir en contra de este artículo, pero bueno, no nos vamos a ir muy lejos, así que dejémoslo por ahora. Está claro que siempre estamos hablando, cuando hablamos de injerencias arbitrarias o ilegales, estamos hablando de aquellas que, ilegales, bueno, obviamente, está claro cuando están prohibidas por la norma, ¿no? Pero de las arbitrarias estamos hablando de cuando son, digamos, fuera de la razonabilidad necesaria para cumplir determinado objeto legal. Por ejemplo, si, a ver, un ejemplo de una injerencia ilegal es escuchar una conversación de una persona detenida con su abogado o su abogada, ¿sí? Eso claramente es ilegal. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa implica, desde el sistema interamericano, pero también en el sistema argentino, obviamente, el derecho de defensa implica la posibilidad de la comunicación privada del defensor del imputado con su defensor, con su persona de confianza, ¿no? Entonces ahí estamos claramente, por ejemplo, en una ilegalidad. Ahora, podemos pensar también en una arbitrariedad cuando a partir de una orden legal, que es una práctica que se hace en Argentina, de una investigación legal que se abre, se realizan escuchas a personas que no están vinculadas con la causa o escuchas, por ejemplo, como le llamamos vulgarmente, pero injerencias de otro tipo también, a personas o sobre hechos que no deberían ser parte de la investigación, ¿no? Esto también es bastante habitual y bueno, obviamente que existe una larga tradición en nuestro sistema de protección para estas cuestiones. En el sistema interamericano también, lamentablemente, bueno, eso no quiere decir que no estemos de alguna manera no estemos exentos de que suceda. Bueno, inviolabilidad de correspondencia y comunicaciones tiene que ver con esto, protección de la esfera y la intimidad privada de las personas. Obviamente que necesitamos la orden judicial para que no sea ni arbitraria ni ilegal, ¿sí? Y tener en cuenta estas cuestiones donde puede estar en juego el secreto profesional. Acá hay un antecedente interesante que lo van a ver también cuando vean amparo, en el amparo colectivo, que es el fallo Alavi, ¿sí? Donde es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo van a estudiar por muchos lados, digamos, por varias materias, porque tiene un impacto muy importante, porque de alguna manera crea las acciones colectivas, algo que también van a ver en procesal, pero ¿qué es lo interesante acá? Bueno, que
Se cuestiona la constitucionalidad de un decreto del Poder Ejecutivo que le permitía a las empresas de servicios de Internet guardar las comunicaciones privadas, obviamente, por email, por 10 años, ¿no? Por si había alguna investigación judicial que las requiriera. Bueno, en este caso Alavi, que era un abogado, reclama la inconstitucionalidad de ese decreto y efectivamente le dan la razón, porque claramente era una medida arbitraria. Bueno, el derecho de la persona a no ser objeto de ataques ilegales, a su honra o reputación, esto lo vimos, la protección legal tanto civil como penal, y con esto estaríamos bien. Derecho al nombre, concepto y protección constitucional. ¿Por qué nos fijamos en el derecho al nombre? Bueno, está protegido en el artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el nombre es uno de los, digamos, de los elementos básicos de una persona, ¿no? Y uno tiene no solo derecho a tenerlo y a usarlo, obviamente, en su caso a cambiarlo, ¿sí? Ustedes saben que no sé si saben, pero hubo una modificación bastante interesante en la última década con respecto a la cuestión del nombre bueno, y la regulación en el Código Civil. No me voy a meter en eso, que ustedes lo deben haber visto en Civil 1 mucho mejor que yo. Pero ¿qué es lo importante acá con respecto al nombre? Para decir algo. Algo interesante desde el ámbito de los derechos humanos. Quitarle el nombre a una persona o no llamarla a esa persona por su nombre implica un fuerte ataque a su dignidad. Para que les dé un ejemplo, hubo un periodista argentino muy conocido en la época, en la última dictadura, ¿sí? Que fue Jacobo Timerman, ¿sí? Era un periodista de larguísima trayectoria en Argentina que en su momento fue secuestrado ilegalmente por la dictadura militar, torturado, ¿sí? Y por la presión internacional, porque era una persona muy vinculada en el ámbito internacional por su larga trayectoria como periodista y como dueño de medios. Aparte había fundado muchos medios que fueron muy importantes durante la década del 60 y del 70 en Argentina. Finalmente fue liberado, se fue a vivir en el exilio, etcétera, etcétera, pero él escribió un libro donde contaba su detención, sus tormentos, etcétera, etcétera, y el libro se llama Preso sin nombre, celda sin número, porque era la forma de borrar de alguna manera digamos, un rasgo personalísimo, identitario de una persona. No te llamo por tu nombre, te llamo por un número. Y esto sin duda les retrotrae, o les debe retrotraer, digamos, a la práctica de los campos de concentración nazis, ¿no? Donde cada persona que ingresaba se le grababa un número a fuego en el brazo, digamos, ¿no? Y a partir de ese momento esa persona era un número, no tenía más un nombre. Esa es una primera operación muy fuerte de desmontaje de la personalidad, que después, bueno, en realidad te lleva a que no estás liquidando a Iván, a Leonardo, a María Florencia, a Romina, a Pablo, sino que estás liquidando números, digamos, ¿no? Los números no son personas. O sea, hay algo muy fuerte con el nombre que el sistema internacional trata de proteger. Lo digo porque ustedes dirán, bueno, el nombre es obvio, todos tenemos derecho al nombre, profe, sí, lo dice la Convención Americana, lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo dice el Código Civil, que son los atributos de la persona, etcétera, etcétera. Pero bueno, es muy fuerte el uso, digamos, de la desnominación para trabajar sobre la dignidad de una persona. Y esto lleva... Profe, el derecho, perdón, sí, el derecho a la identidad. Exacto, ahí iba a enganchar con el derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque es el otro puntito del programa que viene, no porque soy... no porque lo...
tenga poderes de adivinación. Fíjense, el derecho a la identidad, en principio, está siempre vinculado a colectivos originarios, ¿sí? ¿Dónde se menciona en nuestra Constitución? Bueno, en el artículo 75, inciso 17, donde se le reconoce a los pueblos originarios la preexistencia étnica y cultural, ¿sí? Y, a ver si lo tengo por acá rápido, lo menciono textual para no mentir. No, para no mentir, para no ser infiel a lo que dice el artículo, dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe, intercultural, reconocer la persona jurídica de sus comunidades, etc. Esto después lo van a también estudiar en la segunda parte. No sé si no me toca a mí ese tema, ojalá que sí, porque me gusta mucho. Pero bueno, ahí está como un derecho de las poblaciones aborígenes, y en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también. Fíjense, dice: en los estados que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma, ¿no? Claramente es un derecho que busca, de alguna manera, proteger a esas minorías que puedan existir. Ahora, ¿qué pasa? Ha tenido en Latinoamérica, a partir de la práctica de la desaparición forzada de personas, una vuelta de tuerca muy, no muy interesante, sino, digamos, por ahí que no era la que se había pensado en su momento, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, bueno, por la práctica de la desaparición forzada de personas, que obviamente niega hasta la identidad de las personas en el caso de su muerte y desaparición, pero además por la apropiación de niños, niñas, ¿sí? A los cuales obviamente no solo se los separaba de su familia de origen, sino que además se les adjudicaba una identidad sustituta, que en muchos casos, no sustituta, falsa, que en muchos casos los niños y niñas no podían reconocer. Ustedes, bueno, no me quiero explayar en el tema porque obviamente conocido, pero eso es un fortísimo derecho por el cual se sigue peleando en Argentina. ¿Sí? Se considera que puede llegar a haber hasta ahora, digamos, todavía entre 300 y 400 casos más de personas que pueden haber sido víctimas de estas prácticas, y lo que se vieron con aquellos, lo que llamamos nietos y nietas recuperados, ¿no? Con aquellas personas que pudieron hacer el proceso de reconocimiento de su identidad de origen, lo que se ve es claramente un fuerte, digamos, una fuerte reivindicación de ese derecho a la identidad en general, ¿no? Hay muchos casos muy diversos, es una situación muy compleja. Lo que está claro ahí, nuevamente, son las obligaciones de los estados. Los estados no pueden dejar de investigar, de poner medios a disposición para que estos derechos, cuando fueron vulnerados en situaciones como las dictaduras latinoamericanas de esta manera, puedan repararse en el caso que se puedan reparar, y obviamente también sancionar a sus autores. O sea, quizá es una práctica, digamos, lo que sucedió en Argentina, ¿no? Del robo de identidad o de la falsificación de identidad de aquellos bebés, niños, niñas, es quizá lo más, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra.
lo más tortuoso, lo más sádico, Extremo. lo más Cruel. extremo. Extremo. ¿Sí? Mm. ¿Cómo, También hay María un Florencia? montón. No, cruel, me parece una crueldad. Cruel, claro, exacto, sí. ¿Ivana? No, pensaba también la cantidad no solo, obviamente, esto es un caso extremo, cruel, como dijo la compañera, pero también la cantidad de adopciones ilegales que hay, ¿no? Que también También, hay una, también, eh, también. el principio ¿cómo se llama? De identidad está Exacto, totalmente... eh, exacto. y pregunto, ¿no? Me preguntaba, porque en ese caso, por ejemplo, que repito, se lleva a cabo desde hace décadas, ¿no? El Estado argentino como que no, o sea, no Ha actúa. ido, ha ido mejorando, ha ido mejorando la legislación. Hubo varias reformas, digamos. Yo acá me estoy también metiendo en un terreno que no manejo del todo bien, Iván, así que tomarlo con pinzas, digamos, ¿no? Lo van a ver en derecho de familia. Eso es lo bueno de derechos humanos, viste, que es transversal a todas las materias. Tendríamos que saber un poquito de todo. Yo acá estoy un poco en falta, pero no, hubo sí varias modificaciones a la ley de fondo de adopción y también modificaciones procesales, que muchas veces eso es lo que tiene un gran impacto en los procesos. De hecho, se está No, esto discutiendo. sí, pero lo decía como en general, o sea, una vez leí que, no voy a inventar la cifra, porque es altísima la cantidad de personas que no conocen su identidad de origen a partir de adopciones ilegales. Es Sí, sí, enorme sí, la cifra, sí, no sí. es que es poquito. Y sé que hay, por ejemplo, sé de haber leído, ¿no? ¿no? O sea, de lectora de los diarios, a ver casos. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, no se puede adoptar a un niño de otra provincia, justamente es una protección para que no haya venta de bebés, digamos. Exacto. Sí. Pero bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Pero pienso que los casos son tan grandes, en Bueno, general siempre obviamente ¿por qué digo esto? Porque siempre claramente la apropiación de los, de los bebés durante la dictadura es, no sé, demencial, ¿no? Pero detrás también están todos esos casos que no, como que no son socialmente relevantes, no sé cómo decirlo. está clarísimo y comparto lo que decís. Creo que lo entiendo, creo que lo entendemos todos y está muy bien lo que vos Perdón, planteas. una Sobre todo última es, cosa, y sí, justamente el tema de la apropiación bueno, de los nietos, los hijos desaparecidos, justamente eso ayudó a que la legislación prestara más atención a ese asunto, ¿no? Claro, o sea, clarísimo. Bueno, nosotros tenemos que pensarlo en términos de la materia, en qué podría pasar o por qué acción el Estado argentino podría ser condenado. ¿Sí? Por ejemplo, si no modificara sus leyes de adopción, de acuerdo a los parámetros que surgen desde la Convención de los Derechos del Niño hasta, obviamente, la Convención Americana y los demás tratados internacionales de derechos humanos. Pero si efectivamente viéramos que el Estado no hace nada en ese sentido y hubiera un caso, obviamente, que pudiera saltar las instancias, saltar no, que pudiera transcurrir las instancias y no se dé una respuesta favorable, podría ser tranquilamente que llegara a la Corte Interamericana, ¿sí? O a el Comité de Derechos Humanos de la ONU, depende. Estoy pensando, por ejemplo, en alguien que quisiera averiguar su identidad, ¿sí? Suponiendo que es alguna de los casos que vos mencionaste, Ivana, y que no lo pudiera hacer porque el Estado no pone la debida diligencia, digamos, en dar respuestas, que tranquilamente podría ser. Particularmente no conozco ningún caso en el sistema interamericano, no digo que no lo puedas ver, yo no lo conozco sobre el punto, pero es más que interesante lo que planteas.
¿sí? Y no quiere decir que no pueda haber algo así, o que pudiera haber un planteo en el futuro sobre esto. Siempre pensemos en las obligaciones del Estado, ¿no? Puede ser que esta práctica sea de una organización privada, de una extendida en algún lado, pero bueno, el Estado lo que tiene que poner es los elementos necesarios, lo que hoy se conoce como debida diligencia, para investigar, para sancionar, etcétera, etcétera. Y en su caso, bueno, obviamente primero para adecuar su legislación si es necesario. Pero sí, concuerdo contigo. Bueno, y después está la cuestión más específica, ahí mencionada en el programa, que también resulta súper actual, el tema de la identidad de género, ¿no? Ahí la ley de identidad de género claramente es un avance en algunos parámetros o estándares del sistema internacional en este punto. La ley de matrimonio igualitario también, digamos, ¿no? Son cuestiones que para Argentina, en otros países todavía están en algunos casos lejos de poder someter a discusión estos temas. En este sentido, Argentina siempre fue bastante más permeable a los estándares de los sistemas internacionales. 21:45. Chao, dice María Lourdes. No, pueden preguntar algo, yo no tengo problema, ¿eh? Yo me quedo, pero tampoco les quiero robar un minuto más. Gracias, Doc, sos un genio. Gracias por darnos la clase que éramos poquitos. ¿Cómo le voy a dar Última clase? Última pregunta que nos va a ayudar a todos. Cada uno genera o sea, ustedes que fueron dando las unidades, ¿hacen ustedes la pregunta o...? Sí. Ah, ok. Bueno. Ya te respondí algo ahí, ¿no? Sean benévolos, por favor. Dale, yo no te puedo, ni sé qué vamos a preguntar todavía, pero bueno, no importa. No vamos a preguntar nada que no hayamos dado, no vamos a preguntar nada que no esté en los libros, no vamos a preguntar nada para complicarlos. La idea es que con lo que vimos, ustedes puedan pensar en este universo, digamos. Eso, básicamente. Perfecto. Gracias, profe. Gracias, profe, buenas Después noches. díganme si nos vemos el martes o no, ¿eh? ¿Cómo le Dele, avisamos? Por la ¿Cómo le plataforma. avisamos? Por la Ah, plataforma bueno. me mandan un mensajito por ahí. De última, Por lo que estábamos viendo en el grupo, decían que sí los chicos, ¿cierto? Sí. Están Todos dijeron diciendo que que sí los compañeros, sí. bueno, Más de entonces la ya mitad quedamos. Yo el está martes con ganas de ver el martes. Más de la mitad. bueno, el martes me conecto un ratito entonces. Si no ¿A es qué hora 20:15 por ahí, es sería? 20:30. Y 20:30, bueno, 20:30. Ok. Listo. Doctor, muchísimas gracias por su atención. Que tenga muy buenas Gracias. noches. Un placer, como siempre, escucharlo. Buenas noches. Gracias, placer es mío. Hasta Gracias. luego. Gracias, doctor. Buenas noches tenga. Buenas noches.